Bien, hermanos, quiero pedirles allí que nos vamos a Lucas capítulo 24, entonces, versos 13 al 27. Bien, vamos a leerlo, dice así. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, por todos los profetas, declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos, no me voy a detener mucho en el contexto, pero en esencia entendemos, de acuerdo a lo que el capítulo 24 de Lucas nos habla, es el primer día de la semana, domingo, en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. Los evangelios evidentemente nos hablan acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en este capítulo en particular son las mujeres quienes allí van a donde estaba nuestro Señor Jesús en su sepulcro, y por supuesto vieron allí a los ángeles. También por supuesto allí María Magdalena vio al Señor Jesús, le dijo: maestro, ¿no? Y nuestro Señor Jesús le dijo: ve y llama a mis hermanos, ¿no? Dile de que yo pronto estaré allí con ellos. Todo este contexto sucede, han pasado desde el día viernes por la tarde, el Señor Jesús fallece a las 3 de la tarde, antes de las 6 Él necesitaba ser puesto en un sepulcro, porque a partir de las 6 de la tarde empezaba el día de reposo, el Shabbat. Así es que todo esto como que pasó muy rápido, para que luego el día domingo el Señor evidentemente resucita. Las mujeres son los primeros testigos de ello, comunican a los discípulos. Los discípulos están desconcertados, no saben qué pensar, están atónitos, están perplejos, están tristes. Pero allí están, en medio de toda esa situación, están estos dos discípulos, al cual la Biblia menciona el nombre de ellos como Cleofas. Esto dice que están saliendo de Jerusalén y están yendo hacia esta comunidad cercana llamada Emaús, y están conversando entre ellos acerca de este suceso. Mientras ellos están conversando, Jesús se acerca. ¿De qué están hablando? Jesús parece ser como nada más un caminante, un extranjero que está pasando circunstancialmente por el lugar. Así es que dice que los ojos de ellos son vedados, así es que Jesús le dice: ¿de qué hablan? Y ahí están estos discípulos diciendo: ¿qué? ¿Eres el único extranjero aquí que no ha sabido acerca de las últimas noticias?
de que este gran profeta ha muerto a manos allí de nuestros líderes y a manos de los romanos. Este hombre en el cual estaban puestas nuestras esperanzas, porque nosotros creíamos de que Él era quien iba a redimir a Israel. En el contexto de aquel tiempo, los judíos tenían claro de que aquel en el cual Moisés había hablado, según Deuteronomio 18:15, cuando Moisés dijo, un profeta el Señor les levantará, en el cual Él será mayor que yo, a Él ustedes oirán. Así que ellos tenían una concepción clara de aquel Mesías que vendría, sería aquel que los libertaría de aquella situación difícil que ellos estaban pasando con los romanos. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, evidentemente ellos están consternados porque realmente no saben en qué pensar. Pero allí es justamente donde nuestro Señor Jesucristo les habla. Lo primero en el cual nuestro Señor Jesús, les habla es mencionándole o diciéndole en realidad a ellos con dos adjetivos. Nuestro Señor Jesús se dirige a ellos con dos adjetivos fuertes. Cuando el Señor Jesús les dice a ellos, oh insensatos, es la primera palabra que el Señor toma, y luego le dice, tardos de corazón para creer. Así que cuando el Señor habla acerca de esta palabra insensatos, cuando Él dice esto, equivale insensato a decir necio, a decir ignorante. Y cuando el Señor menciona la segunda palabra, la segunda calificación, el Señor también a ellos les está diciendo de que eran torpes, eran lentos de corazón. Lo interesante de esto es que cuando nuestro Señor Jesús le está diciendo esta primera palabra de insensato, que es necio, ignorante, les está hablando también en ello, en esa palabra también viene una idea de una falta de conocimiento. Les está diciendo a estos sus discípulos de que ellos eran insensatos en parte por la ignorancia que ellos tenían del conocimiento de las Escrituras. Pero el tema también que venía aquí para los discípulos es que ellos eran ignorantes, pero en parte parecía de que eran ignorantes de una manera muy selectiva en cuanto a la palabra de Dios estaba diciendo. Porque ellos, a pesar de que conocían las Escrituras, al parecer de esta manera selectiva, no querían entender de que las Escrituras también hablaban acerca del padecimiento, del sufrimiento y precisamente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese sentido nuestro Señor Jesús les habla a ellos y les dice, ustedes insensatos y tardos de corazón para creer todo aquello en lo cual ya los profetas habían escrito acerca de mí. Nuestro Señor Jesús en este sentido se dirige a ellos y en este contexto el verso 26 les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y a partir, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el Señor les declaró en todas las Escrituras lo que las Escrituras decían acerca de Él. Hermanos, cuando Moisés escribió, entendemos de que Moisés escribió, dice la palabra, y nuestro Señor Jesús aún lo afirma, nuestro Señor Jesús escribió 5 libros. ¿Cuáles son esos 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Y cuando Moisés escribió, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, Moisés escribió muchas cosas, empezando como por ejemplo acerca del protoevangelio. La palabra de Dios nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, las primeras cosas que nuestro Señor habló a ellos y les dijo, de que de la mujer nacería, de la simiente de la mujer nacería aquel, y está hablando en singular, de la simiente de la mujer nacería aquel que le daría un golpe certero y fatal en la cabeza de la serpiente. Esto para nosotros, hermanos, es muy importante entenderlo. Es importante también entender, hermanos, que allí menciona
en el Génesis capítulo 4, que cuando Caín y Abel se presentaron delante de Dios, cada uno con su ofrenda, la palabra de Dios nos dice de que solamente la ofrenda de Abel fue la que fue acepta delante de Dios y no así la de Caín. ¿Por qué? En Juan, en las epístolas de Juan, nos dice de que el corazón de Caín era un corazón duro e impío, y el corazón de Abel dice que era de un hombre justo, el cual había entendido justamente lo que Dios había hablado, esta promesa a Adán y Eva. Cuando Abel se presentó delante del Señor, Abel se presentó con una ofrenda que fue un animal en el cual mató a este animal poniéndole una daga por el cuello para que por medio de eso el animal rociara la sangre, lo cual nuestro Señor por supuesto había hecho cuando agarró y le puso a Adán y a Eva estos vestidos de pieles de animal para poder cubrir su desnudez. Es interesante notar que cuando Adán y Eva entendieron de que habían pecado, cuando Adán y Eva comprendieron acerca de la desobediencia que habían cometido delante de Dios, instintivamente lo que hicieron fue agarrar y ocultarse de la presencia de Dios, y considerando a sí mismo la desnudez que tenían el uno al otro, se avergonzaron y para sí agarraron y se cubrieron, dice, con hojas de higuera, y Dios fue quien agarró y le dijo a ellos que no era esa la manera que se tenían que presentar delante de Él, y por eso fue Dios mismo quien agarró y sacrificó un animal inocente para que por medio del sacrificio de ese animal cubriera la desnudez de Adán y de Eva. Hermanos, cuando nosotros vamos mirando justamente lo que Jesús dijo, oh tardos y duros, insensatos, cuando el Señor les está hablando acerca de esto, el Señor en retrospectiva está llevándolo a los discípulos, empezando desde Moisés, en lo que Dios había hecho con el propósito y con la promesa de que en el futuro, en el tiempo futuro, de la simiente de la mujer, este hombre, quien fue nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, sería evidentemente el que daría su vida por el pecado de los hombres. Así que, hermanos, quiero hoy en este sentido solamente tomar 3 puntos acerca de lo que nuestro Señor Jesús quiso decir cuando fueron los profetas quienes hablaron acerca de Él. Este episodio, o no este episodio, sino esta tragedia humana, la que sucedió acerca de nuestro Señor Jesucristo, no fue un hecho aislado. No fue un hecho en el cual los discípulos no tendrían que tener conocimiento. Los discípulos ya habían sido advertidos por nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús ya les había dicho a ellos de lo que pasaría con Él, pero a pesar de ello dice la palabra de que ellos fueron tardos, duros de corazón. Hoy quiero mencionarles acerca de 3 puntos. Número 1, los profetas escribieron acerca de los padecimientos y la muerte del Mesías. Número 2, los salmos hablan acerca de la resurrección del Mesías. Y número 3, los profetas escribieron sobre la exaltación y el dominio eterno y universal del Mesías. Quiero hablar acerca de estos 3 puntos y lo voy a hacer cada uno de manera breve. Quiero que me acompañen con sus Biblias, por favor, allí en Salmos capítulo 22, 14, 17 y 18. La palabra allí nos muestra en el libro de los Salmos que nuestro Señor Jesucristo fue muerto por crucifixión. Allí Salmos 22, 14, 17 y 18 dice: he sido derramado como aguas. El salmista está aquí, el Salmo 2 es un salmo mesiánico. El salmista está hablando acerca de lo que habría de venir con respecto al Mesías. Y él dice allí, en este Salmo 22, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas.
Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Señor aquí está mostrando por medio de este salmista, en el cual está claramente mostrando que nuestro Señor Jesús sería colgado. Él dice allí, todos mis huesos se han descoyuntado. Él dice allí, mi corazón fue como cera, y dice, mis entrañas se derritieron en medio de mí. Dice, puedo contar todos mis huesos. La manera en la cual agarraron los romanos y le clavaron esos clavos que tenían aproximadamente como unos 20 centímetros de largo por aproximadamente unos 2 centímetros de ancho. Estos clavos penetraron en sus manos y penetraron en sus pies. Él dice allí que sus huesos, dice, él puede contar mientras ellos lo miran y lo observan. También la palabra de Dios nos menciona acerca del sufrimiento que tuvo también el Mesías. Allí en Isaías capítulo 53, versos 4 al 6, Isaías de una manera tan clara y muy precisa, una gramática en pocas palabras, describiendo lo que padecería el Mesías, dice aquí lo siguiente Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La palabra allí nos indica, nuestro Señor Jesús, Él sufrió. Su sufrimiento fue por un hecho ajeno a Él. Aunque Él fue voluntariamente, la palabra de Dios nos dice que como cordero fue llevado al matadero. Él fue de manera voluntaria llevado allí. Él es Dios. Él pudo simplemente de un clic, pudo haber agarrado y tener toda una legión de ángeles para que lo protejan, pero no lo hizo. Este Dios, el único Dios trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en este caso específicamente Dios Hijo, fue el que sufrió por nosotros. Él dio su vida por cada uno, por el pecado de cada uno de la humanidad, y eso por supuesto lo incluye a usted y me incluye a mí. Así es que ellos sabían, queridos hermanos, que el pecado debe de pagarse por medio de la muerte de un sustituto. Los israelitas conocían ello. Cuando escribe Moisés allí en Éxodo capítulos 12 y 13 y va narrando, muestra esta fiesta que se hizo como una fiesta anual para los judíos, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua allí consistía en que sería un día festivo, un día nacional. Todos los israelitas en cualquier parte del mundo, pero mejor estando ellos reunidos, se juntarían para agarrar y tener este día festivo que consistía en que por familia matarían un animal que sería un becerro, un cordero, un cabrito, un animal limpio en el cual el Señor les había mencionado. Y tenían que matar a este animal por familia y poner, decía allí, en los dinteles, en las puertas, se tenía que poner la sangre de este animal para que cuando ese ángel, que sucedió en ese hecho histórico allí, cuando aún estaba Israel en Egipto en servidumbre, cuando ellos mataron ese animal y pusieron la sangre del animal inocente allí en las puertas y los dinteles, tenía que venir, dice el ángel de la muerte, el ángel del Señor, y tenía que agarrar y pasar. La palabra Pascua es pasar de largo. El ángel agarraría y miraría casa por casa, miraría la sangre en los dinteles y en las puertas, y donde existiera eso, el ángel no entraría para matar al primogénito.
Y de la misma manera como pasó por el pueblo de Israel, también pasó hacia los egipcios. Y allí dice que fue una grande lamentación, empezando desde el mismo faraón. La palabra de Dios nos muestra esta analogía, esta comparación. Jesús, dice según 1 Corintios, Jesús es para nosotros nuestra Pascua. Jesús es aquel que agarró y dio su vida por todos nosotros. Él es el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino, Él sufrió por nosotros, Él fue crucificado por nosotros, y esto claramente se muestra establecido en las Escrituras allí en el Antiguo Testamento. Vemos cómo el Señor aceptó la muerte de nuestro Señor Jesús, su sufrimiento, su muerte, todo ello el Señor nos muestra. Muestra también allí cómo el Señor, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, el Señor le recordó a Nicodemo ese hecho histórico de Números capítulo 21, verso 9. Como cuando los israelitas, al pecar contra el Señor, al murmurar, al hablar contra Moisés y decirle: Moisés, ¿por qué me trajiste acá? ¿Por qué nos trajiste? Bien nos sería haber estado nomás allá en Egipto. Allá comíamos bien nosotros, harto comíamos en Egipto. ¿Para qué nos has traído aquí a hambrear? ¿Para qué nos has traído aquí a sufrir de sed? El Señor agarró y se enojó y dice que mandó serpientes y empezaron a morder allí a la multitud, de tal manera que ellos dijeron: Señor, hemos pecado, Moisés, por favor, ayúdanos. El verso 9 nos dice allí: y Moisés hizo, a la orden de Dios, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, bastaba nada más que este hombre mirara hacia la serpiente de bronce, y dice, y vivía. Jesús agarró y cuando conversó con Nicodemo en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las Escrituras confirman. Las Escrituras estaban dadas, escritas y profetizadas acerca del Mesías. Mientras los judíos esperaban a su libertador, los judíos no se habían dado cuenta, o de manera muy selectiva, los judíos en general, porque no se trataba solamente de estos dos discípulos, sino que el judío en general tenía una concepción de que este Mesías vendría y como un caudillo agarraría y lo libertaría de toda esa opresión romana. Pero lo antagónico y lo paradójico de todo esto es que aquellos quienes esperaban a su Mesías fueron aquellos quienes agarraron y tomaron a su Mesías y lo entregaron a los romanos para que los romanos le dieran muerte. Esto es evidentemente la paradoja humana. Los hombres entregaron a aquel que les dio vida. Entregaron a la muerte. Esto es lo que la palabra de Dios también nos indica allí. En su condición de hombre, nuestro Señor Jesús tomó la humanidad para poder morir por los hombres. La muerte de nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito. El escritor a la carta de los Hebreos hace referencia a esta verdad cuando él dice acerca de Jesús, de que nuestro Señor Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para recalcar a verdad diciendo, para que por la gracia de Dios Él gustase la muerte por todos, nos dice Hebreos capítulo 2, verso 9. Lo cierto, hermanos, es que no puede haber redención sin el pago de un precio por la culpa. Nos podríamos imaginar nosotros allí Él cumpliendo el deseo de los judíos de llegar y ser el caudillo y liberar de los romanos, de la opresión romana a los judíos, y estar allí, hacer de su reino en esa condición sin antes redimir el espíritu humano. Evidentemente nuestro Señor Jesús
tenía, Dios evidentemente en el manejo y en la administración de los tiempos, el Señor tenía claro esto y lo había mostrado, de que nuestro Señor Jesús vendría y pagaría el precio por la culpa de quienes eran esclavos a causa del pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos hemos pecado, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte ahora nosotros, por esa sangre expiatoria del Cordero de Dios, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús por su sangre quita el pecado del hombre. Eso es lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros, quienes hemos creído en Él. Si usted ha depositado su confianza en nuestro Señor Jesucristo, si usted ha puesto su fe sobre Él, la palabra de Dios dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo vino con este propósito. Él vino y dio su vida por toda la humanidad. El punto 2 del cual quiero hablarles es que los salmos escribieron acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús, acerca del Mesías. Cuando nosotros nos dirigimos allá al Salmo capítulo 16, versos 8 al 10, el Salmo allí nos habla justamente acerca de esto. Acompáñenme por favor allí en Salmos capítulo 16, versos 8 al 10 dice: a Jehová, dice el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es un tema muy importante en el cual Pedro habló en su momento, cuando él, hablando delante de los judíos, le dijo, recordemos quién fue el que escribió esto. Evidentemente quien lo escribió fue David. Y Pedro acude al hecho histórico de que cuando David escribió esto, escribe y dice, no dejarás mi alma allí en el Seol. Y él le recuerda evidentemente a los judíos de que David murió y que ya habían pasado siglos desde la muerte de David y sus restos estaban allí. Él había muerto, sus restos estaban allí. Por tanto, dice él, esto no era aplicativo a David, sino que era una profecía de David hablando en cuanto evidentemente al Mesías. Allí es cuando la palabra de Dios tiene sentido en cuanto a este salmo. Cuando él dice, no dejarás a tu siervo puesto allí en el Seol. Eso es lo que nos muestra allí la palabra y dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 118, 17, también dice el salmista, no moriré, dice allí, no moriré, sino que viviré y contaré, dice allí las palabras, o contaré las obras de Jehová. El salmista dice acerca, en esta profecía, él dice, no quedaré allí muerto, no moriré. Él dice allí, voy a vivir. Hace una referencia evidentemente a aquel que era el Mesías, quien sería levantado. El apóstol Pablo también, él categóricamente habló acerca de esta verdad. Cuando él hace una reflexión allí en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, y dice para nosotros y para toda la humanidad en esta reflexión, y dice de una manera simplemente retórica, el apóstol Pablo comunica esto de una manera retórica y dice, si Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, aún estaríamos cada uno de nosotros en nuestros pecados. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, dice la palabra, y aún el mismo apóstol Pablo dice, todos nosotros, cada uno de nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Toda la gente debería de vernos a nosotros realmente con ojos de tristeza acerca de nosotros. Tendrían realmente que tenernos compasión a nosotros, a vernos tan crédulos, creer en alguien que murió, que dijo que resucitaría, pero que no lo hizo.
La fe del creyente, la fe de usted y mi fe están centradas en un hecho histórico en el cual la Biblia y la evidencia de la ciencia lo demuestra, de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Nuestra fe está cimentada en un hecho histórico y racional. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe está cimentada en la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo continúa diciendo en 1 Corintios capítulo 15. Ahora pues, dice Cristo, las primicias en la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, así como Él resucitó, como Dios el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera también el Padre nos resucitará juntamente con Él, para que nosotros, dice la palabra, vivamos eternamente y para siempre con Él, con nuestro Señor Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La resurrección de nuestro Señor Jesús pone de manifiesto la consumación de la obra de redención hecha por Él. Dios acredita a Jesús como su Hijo mediante la resurrección. Por tanto, quien lo entrega también lo resucita, hablando acerca de Dios, porque Dios el Padre fue quien lo entregó. Por tanto, quien lo entrega también lo resucita, siendo conocido como el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que nos dice Romanos 8:11. El Padre Celestial, no estando esto ajeno a su voluntad, Él entregó a su Hijo, ya escrito allí en el Antiguo Testamento, entregó a su Hijo, pero no dejó que su Hijo vea corrupción, porque al tercer día Él mismo acreditó a su Hijo y le dio, por tanto, Él lo resucitó a su Hijo para que por medio de Él, todos nosotros en esa fe, nosotros podamos tener vida eterna con Él. Así que esto es lo que los salmos y las escrituras nos hablan acerca de su resurrección. Y por último, el punto 3 también nos dice de que los profetas escribieron sobre la exaltación, sobre el dominio eterno y el dominio universal de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Acompáñenme por favor a estos últimos versículos, estos 3 últimos versículos bíblicos. Salmos capítulo 2, versos 6 al 8. El salmista nos indica aquí, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión. La palabra de Dios nos indica que el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, ese reino milenial en el cual nuestro Señor Jesucristo gobernará, será allí sobre Jerusalén. El amado lugar de Dios, allí es donde nuestro Señor Jesucristo, desde ese lugar, gobernará nuestro Señor Jesús a todo el mundo. Dice allí el Salmo, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí claramente estamos viendo de que al Padre le ha placido de que nuestro Señor Jesús tenga un dominio sempiterno, de que tenga un dominio en el cual no tenga ningún límite, sin limitación, toda la tierra, todos los confines de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, Él reinará sobre todos nosotros. Isaías también capítulo 9, verso 7 dice allí, este profeta dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hoy, hermanos, lo que nosotros anhelamos, en lo que cuando el apóstol Pablo escribió y dijo de que el mundo entero dice que está allí como en una actitud de desesperación, clamamos por justicia. Vivimos en un mundo en el cual la palabra de Dios ya lo dijo, en los postreros tiempos habrán gente, la degeneración estará puesta. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Clamamos por una verdadera justicia.
Clamamos por un verdadero gobierno, un gobierno que realmente se interese por las necesidades de todos, tanto pobres como ricos. Un gobierno que haga una justicia imparcial donde todos, evidentemente todos, quienes cometan un delito, paguen por ese delito y los justos, evidentemente, vivan tranquilos en el lugar donde residen. Pero eso, evidentemente, fue lo que Dios no nos ha prometido mientras estemos acá. El Señor nos ha dicho, vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y este deseo que tenemos de justicia, esta vida en la cual todos nosotros queremos vivir en paz, aún todavía no es consumado, sino solamente cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y reine sobre nosotros. Entonces, dice la palabra, viviremos en un lugar en el cual reinará la justicia sobre nosotros. Allí evidentemente tendremos verdadera paz. Allí tendremos nosotros verdadera justicia. Allí viviremos nosotros evidentemente en un lugar en el cual todo, evidentemente todo será de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su voluntad no permisiva, sino a su voluntad directiva. Lo dilatado allí, nos dice Isaías, no tendrá, lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Dice allí, que es sobre el trono de David, porque el Mesías, nuestro Señor Jesús en la carne, desciende de la línea genealógica del rey David. Dice, Él reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo confirmará en juicio, lo confirmará en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, dice su palabra, es decir, de que esto es una promesa en el cual ya prácticamente lo tiene como un hecho. Para el Señor esto ya sucedió, aunque para nosotros esto es a futuro, para Dios ya prácticamente es un hecho concebido. El Señor esto lo hará por nosotros. Y lo último en la cual les quiero mencionar está en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. En Filipenses, el escritor Pablo nos dice allí, luego de que desde el verso 5 al 8 dijera de que nosotros tenemos que tomar modelo de nuestro Señor Jesús en cuanto a su humildad y su obediencia al Padre, continúa el apóstol Pablo y dice en este verso 9 al 11, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. En ese modelo que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús, ese modelo continúa para nosotros porque dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Dios el Padre le ha placido de que nuestro Señor Jesucristo reine sobre nosotros. A Dios el Padre le ha placido exaltar a nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre le ha placido darle a nuestro Señor Jesucristo toda autoridad, como Él lo dijo allí en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio. Así que esta autoridad que ha recibido nuestro Señor Jesucristo es la autoridad que Dios el Padre le ha conferido para que, dice, Él sea exaltado hasta lo sumo, tenga un nombre sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Hermanos, aunque hoy en día aún todavía existen los llamados necios, como Salmos 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Hoy en el mundo hay necios en los cuales dicen de que Dios no existe. Hoy en el mundo hay necios en los cuales dicen que si Dios existe, Dios tiene la responsabilidad de manifestarse delante de ese necio para que ese necio recién crea. Pero nada de eso realmente es importante, porque la palabra de Dios nos dice de que todos aquellos necios y aún todos nosotros y toda la humanidad, toda la humanidad, los pasados, presentes y quienes vendrán, toda la humanidad un día estarán delante de nuestro Señor Jesucristo, estaremos de rodillas delante de Él.
estaremos de rodillas. Hermano, cuán importante es de que nosotros hoy, en este tiempo, nosotros estemos de rodillas delante del Señor, orando, intercediendo, agradeciendo, clamando delante del Señor, porque esto es lo que le ha placido al Padre, de que nosotros, dice, glorifiquemos, alabemos, adoremos al Señor Jesucristo. Así que si usted hasta ahora no lo ha hecho, el Señor lo invita a usted a que usted ponga su confianza sobre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en el cual las Escrituras, así como nuestro Señor Jesús le dijo a estos dos discípulos, le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, oh insensatos y tardos de corazón. Ustedes, lo que el Señor les estaba diciendo, a ustedes realmente les falta conocimiento de las Escrituras. Pero además de eso, también les estaba diciendo que lo que ustedes conocen en las Escrituras, aún todavía de una manera quizás voluntaria o involuntaria, estaban ellos allí como que simplemente dejando o relegando aquellas cosas que no querían realmente oír o no querían creer. Y de la misma manera hoy es para nosotros. ¿Qué parte de las Escrituras usted hoy quizás aún todavía no conoce? ¿O qué parte hoy todavía de las Escrituras usted, aunque conoce, aún todavía usted está allí como que reteniendo y no queriendo creer? Por lo menos aquí, en cuanto a lo que nosotros estamos hablando específicamente acerca de nuestro Señor Jesús, las Escrituras ya habían hablado acerca de nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Moisés, de una manera tan descriptiva, Moisés utilizó tipologías para que por medio de ellas nosotros pudiéramos mirar el rostro de nuestro Señor Jesús en ello. La muerte de Abel, la muerte del Cordero Pascual, una representación de nuestro Señor Jesús. El levantamiento de la serpiente sobre un asta, en el cual nuestro Señor Jesús, así como esa serpiente fue puesta en un asta, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Creemos realmente en aquel que ha sido levantado en esa cruz? ¿Creemos realmente en aquel que dio su vida, su sangre, en la cual Pedro dice una sangre preciosa? ¿Creemos realmente en lo que Él dio por nosotros? Él dio su sangre, Él dio su cuerpo por cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que es tan efectiva, tan eficaz, que todo aquel que en Él cree, dice, no morirá eternamente, sino que tendrá vida eterna. Así que a través de esto quiero invitarlo a que usted deposite su fe sobre nuestro Señor Jesús. Aquel en la cual las Escrituras ya desde tiempo atrás, desde aún ahí en la misma creación del mundo, allí está nuestro Señor Jesucristo. Hagamos, dijo en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La Trinidad divina allí obrando, creando, para que todo lo que nosotros ahora vemos sea o fue hecho por aquello en lo cual no podemos ver. Bien, vamos a orar. Oremos. Señor, Padre, te agradecemos por lo que tú, Señor, nos has mostrado en las Santas Escrituras. Gracias, papá, porque cuando nosotros miramos desde el mismo libro del Génesis, Señor, y nos vamos allí libro por libro hasta terminar los 66 libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, podemos ver, Señor, una sincronía en tu palabra. Es un solo libro escrito por más de 40 autores en diferentes periodos, en diferentes tiempos, circunstancias. Pero, Padre, la unicidad de la Biblia, Señor, es tan increíble, porque solamente, a pesar de tener más de 40 autores, Señor, solo tiene un solo autor, y este autor es el Espíritu Santo. Porque tu palabra nos dice que el Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres
para que ellos escribieran tu palabra, lo que hoy conocemos. Padre, gracias por revelarte a nosotros por medio de las Escrituras. Gracias por mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de esos libros. Gracias, Padre, por darnos vida eterna a todo aquel que cree, que deposita su fe sobre Él. Y te pido, Señor, que cada uno de los cuales hemos creído, Señor, tengamos de parte tuya lo que tú también prometiste. Yo, dijo el Señor Jesús, he venido para dar vida y vida en abundancia. Señor, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa vida en abundancia. Sabemos, Señor, que esto también, aunque viene de parte tuya, esto no significa de que nosotros lo tendremos siempre así. Entendemos de que en la tierra tendremos sufrimiento. Entendemos de que en la tierra, Señor, sufriremos pruebas, dificultades, tribulaciones. Pero a pesar de eso, tu palabra dice, el Señor Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Así que, Padre, tenemos la victoria ganada en Cristo. Tenemos, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, Padre, por medio de Él también nosotros seremos resucitados. Y tu palabra nos dice, estaremos eternamente con Él. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros, reflejado por medio de haber enviado a tu unigénito. Te encomendamos, Señor, nuestras vidas y nuestras familias. Que todos nosotros creamos en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.